en familia. Bueno, buenas tardes. Retomamos una idea que teníamos hace tiempo. Algunos de los miembros de la Junta han insistido mucho en que una de las cosas que teníamos que hacer en la asociación era hacer actos para los asociados. Pues lo hemos hecho en alguna ocasión, no muchas, la verdad. Y lo hemos hecho siempre en torno a una mesa parecida a esta, ¿no? Y nos parecía que hoy podíamos reunirnos los que quisiéramos estar y quien quisiera venir con algún amigo, pues también, y luego cenar juntos y hablar de esto, de lo que nos ocupa con Alex y luego de todo lo que nos apetezca. Bueno, presentar a un amigo es una cosa bastante tonta porque solo se puede hablar cosas buenas de los amigos. Está prohibido hablar de las que no son buenas, ¿no? Bien, Alex los conocemos todos, es asiduo a nuestros encuentros, es un pensador, es por encima de todo yo creo un universitario que traslada pensamiento y reflexión a la sociedad, siempre con espíritu crítico, siempre en el marco de sus convicciones personales, que no oculta y las expresa con claridad, y lo hace de una manera permanente, constante. Es colaborador, lo leemos mucho en el Diario de Navarra, colabora en El Heraldo, colabora en muchos medios, ha escrito mucho. Él, como sabéis, es licenciado y doctor en Filosofía, ha sido decano de la Facultad de Comunicación, se ha despedido hace muy poco, dio su última clase, que son 6 minutos estupendos, ir a verlos en YouTube. Yo los he vuelto a ver esta mañana. Bueno, tiene una vida larga, intensa. Insisto, creo que lo más importante de él es que es un universitario comprometido. Un universitario comprometido. Bien, se ha jubilado, pero no, porque sigue aquí y allá. Se pasa medio verano por Europa, luego se va a Chile, luego donde ha tenido mucha presencia permanentemente. Y lo único que veo, la única concesión que veo que se da al ocio, y eso sí que me da envidia, es que todos los miércoles se va por ahí, pero cumple con los amigos enviándonos unas fotos de sus paseos por Navarra con un grupo de amigos estupendos. O sea que, y haciendo, ahora me estaba hablando de la última, en fin, en el Valle de San Gregorio Ostiense y Piedramillera, por ahí. Dicho esto, nos viene a mantener una conversación y a darnos sus puntos de vista sobre los retos de la universidad. Esta mañana he tenido ocasión de asistir al plenario de Hermes vía streaming porque no pude desplazarme a Madrid y la verdad es que, por ejemplo, oímos allí, o se puso de manifiesto por algunos de los que asistían al plenario, el hecho de que Hinton, el altísimo ejecutivo de Google, ha pedido la libertad, ha comunicado que se va de la compañía y lo ha dicho públicamente: me voy para sentirme libre y poder expresar lo que pienso. No quiero hacer daño a la compañía, pero debo expresar lo que pienso en relación con la inteligencia artificial. Su resumen, el titular es: se está creando una inteligencia más potente que el cerebro. Por lo demás, oía el otro día a Ignatieff en una sesión del Instituto Aspen de España que la libertad y la democracia no siempre triunfan, a veces fracasan. La verdad es que esto me hizo reflexionar, ¿no? Y ponía algunos ejemplos de democracias que han fracasado, que están fracasando, ¿no? Y con ellas la libertad, ¿no? Y ponía de relieve que se necesitan más que nunca instituciones, no solo las políticas, sino instituciones fuertes, y ponía en el centro de las instituciones fuertes que se necesitan la universidad. La universidad. Y en estos momentos más que nunca, ¿no? Es importantísimo tener una universidad, en general un sistema educativo
que transmita valores. Quizá la balanza esté muy del lado del conocimiento técnico, pero yo creo que eso es muy importante. Y probablemente algunos de los retos más notables de la universidad vayan en ese camino. Y yo me callo porque el que debes ilustrarnos eres tú. Gracias. Siempre la tecnología es un misterio, de repente funciona, ¿no? Gracias por la presentación tan cordial. Buenas tardes. Pues me propongo hablar de la universidad. Haré primero una digresión histórica, porque siempre que hablamos de fenómenos sociales hay que mirar a la historia. De ahí decantaré lo que, en mi opinión, es la universidad, y luego mencionaré los retos que se anuncian en el título, que serán 10. Son los que me han salido y está bien que sea un número redondo con brevedad. Es usual que los ponentes, también los de Ecociudadana, digan siempre, bueno, y luego habrá coloquio, que es lo importante, ¿no? Y bueno, ya se verá. O sea, yo hablaré y luego si ustedes hacen buenas preguntas será buen coloquio, si no, no. O sea, que no está seguro que sea lo mejor el coloquio, ¿no? Depende de cómo nos esforcemos. Bien, si uno piensa en instituciones que existían hace 500 o 600 años, bueno, lo que me sale es preguntar. Ya es lo que yo hago siempre cuando intervengo en público. Igual lo hago, ¿no? Aunque con tranquilidad, sosiego, habrá para todos cena asegurada, aunque no se acierten las respuestas, ¿no? No habrá represalias, ni para todos diploma de asistencia. Y, bueno, ¿qué había ya hace 600 años como instituciones? Pues, por supuesto, la más antigua, la Iglesia Católica, parlamentos de Inglaterra, de la isla de Man, de Islandia, algunos cantones suizos, en España el Tribunal de las Aguas de Valencia, y unas 60 o 70 universidades, que hoy con frecuencia ocupan los mismos edificios que entonces, con un régimen y estructura muy similar, rectores, decanos, facultades, y con problemáticas muy similares, conflictos con las autoridades, con los estudiantes, algaradas, protestas, desórdenes, lo mismo entonces que hoy. Hay una especie de continuidad asombrosa, pero a la vez es la universidad el lugar de creación del saber, de innovación, de investigación, o sea, una especie de paradoja, de mezcla curiosa entre tradición e innovación. Bueno, y me parece que, bueno, es algo reconocido por todos, que en la génesis de la universidad vemos 1, 2 y 3 modelos. El modelo inglés, el alemán y el francés. Parece un chiste, ¿no? Un alemán, un inglés. Bueno, pues es la realidad, ¿no?, de la historia. El modelo inglés, Cambridge y Oxford. ¿Qué pasa ahí? Convivencia estrecha entre alumnos y tutores. Bueno, que hasta el siglo XIX era casi una tarea, una función eclesiástica, o sea, anglicana, y se pedía a los tutores celibato. O sea, no era compatible ser tutor en un college y tener familia propia, ¿no? Convivencia estrecha, mucho trabajo personal, papers, debates, clubs de todo tipo, poca lección magistral. Tengo un antiguo alumno que hace ahora un máster en Cambridge y cuenta, y es lo mismo, ¿no? O sea, los clubs, los debates, y ahí que se transmite básicamente una cultura, un modo de estar en el mundo, de pensar, de actuar. Hace siglo y poco, 1920-21, comienzo de curso en Oxford, y el vicecanciller daba un discurso de bienvenida a los nuevos estudiantes y les preguntaba de modo retórico, ¿para qué sirve pasar por Oxford? ¿Qué se van a llevar ustedes de aquí? Pues muy fácil. Lo que van a adquirir les permitirá que cuando estén en la vida, entonces era pues el Parlamento, el ejército, los bancos, etc., ¿no?, cuando alguien hable, en cualquier ámbito o contexto, ustedes sabrán en el acto si ese que habla tiene o no algo que decir. Habrán adquirido criterio para distinguir, ¿no?, que es lo esencial de la vida, ¿no? Distinguir, ¿no? Como decimos en Navarra, al que tiene o no tiene fundamento, ¿no?
es un tipo sin fundamento, ¿no? Pues eso se adquiere pasando por Oxford, ¿no? En los debates, en los coloquios, etc. O sea, modelo inglés transmite una cultura para una minoría, por supuesto, ¿no? El modelo alemán, que aparece... los adultos son como los alumnos, si pueden siempre al final, ¿no? Lejos del ponente, cerca de la puerta, por si conviene darse a la fuga, ¿no? O sea, en el aula y en la iglesia, lejos, ¿no? Cerca de la salida. Modelo alemán, asociado a Humboldt, Berlín del comienzo del siglo XIX. ¿Qué se propone hacer la universidad? Investigar, producir ciencia, saber, ¿no? Y para esto existe el seminario, donde un maestro trabaja con alumnos a su alrededor, ¿no? No hay títulos, no hay plan de estudios, no hay asignaturas, ¿no? Todavía, hoy en ciencias humanas y sociales, cuando un catedrático alemán empieza el curso, anuncia lo que va a dar ese curso, ¿no? Que no es un programa como conocemos nosotros, ¿no? Pues será tal texto de Platón o tal problema físico, lo que fuera, ¿no? Y los alumnos emigran, son nómadas buscando maestros a los que se arriman por cuánto tiempo, el que ellos quieran, ¿no? No hay urgencias, ¿no? Hay exámenes, pero fuera de la universidad. Examina el Estado. Por eso se llama en Alemania examen de Estado, para ejercer de médico, de abogado, de maestro. Pero la universidad no hace exámenes, ¿no? Hace ciencia, ¿no? Y investigan. Bueno, este modelo es lo que tiene gran influencia en los Estados Unidos en el siglo XX, ¿no? En torno a 1900, unos 20.000 norteamericanos estudian en Alemania, ¿no? Y, por ejemplo, en mi ámbito de sociología, Talcott Parsons es el que traduce y lleva a Norteamérica a Max Weber, ¿no? Y también después de Hitler, cientos de científicos emigran a Norteamérica, ¿no? Entonces, pues, Harvard, Stanford, MIT, etcétera, tienen una impronta alemana muy fuerte, ¿no? O sea, modelo alemán, hacer ciencia en seminarios. El modelo francés, napoleónico, ¿no? El nuestro, ¿no? El Estado, el gobierno, toma el mando, porque quiere una fábrica de expertos, funcionarios, profesionales para la administración, para el ejército, para la nación. Centralismo, uniformidad, planes de estudios, programas, manuales, asignaturas. El modelo español y en gran parte latinoamericano, porque lo exportamos allí, ¿no? Se cuenta como histórico, aunque se discute si fue con Napoleón I o Napoleón III. Se reúne el gabinete del emperador y el ministro de Educación saca el reloj de bolsillo y dice: Sire, así se llamaba el emperador, en este momento todos los alumnos de Francia de troisième, del tercer curso, están traduciendo el mismo texto de Cicerón. Eso es Francia, ¿no? A las 11 del martes tal, en toda Francia se traduce ese texto de Cicerón. Bueno, pues con 3 modelos hay 3 resultados, logros: cultura para una minoría, ciencia y profesión, que es lo que se atribuye de modo convencional como tarea, como finalidad a la universidad. Hay que hacer ciencia, investigar, crear saber, hay que formar profesionales y, en lo posible, transmitir una cultura. Me gusta como noción, concepto de universidad, el de Víctor Pérez Díaz, colega de la Complutense, veterano, durante mucho tiempo dirigió la Fundación Juan Marc, que dice que la universidad es una conversación, en sentido amplio, que por supuesto incluye debate, discusión, una conversación. ¿Sobre qué? Pues en el mundo de ciencias en torno a fenómenos observables en la naturaleza o en el laboratorio. Y en el mundo de humanidades en torno a textos. Y se da esa conversación en un triple plano. Primero, entre docentes e investigadores. Conversan. Segundo, entre docentes y alumnos. Y tercero, entre alumnos. En nuestro caso, tantas horas en Faustino de conversa y de debate. Bien, me apunto a esa definición de universidad. Y ahora enumero los 10 retos o tensiones
conflictos que, en mi opinión, afectan a la universidad en general y en algún caso más en concreto en nuestro país. El primero tiene que ver con la tensión inevitable que hay en cualquier ámbito de la vida entre cantidad y calidad. Lo que se multiplica, abunda por necesidad casi física, pierde en tensión, intensidad, calidad. En Occidente y en España, en el último tercio del siglo XX, hubo una floración de nuevas universidades, una explosión. Cuando yo era decano, se ha mencionado mi condición de decano, en los años 90, éramos en España 6 facultades de comunicación. Ahora hay más de 50 oficiales, más chiringuitos diversos. Bueno, y esto pasa en cualquier ámbito del saber, ¿no? Bueno, en todo lo que voy hablando, además, por supuesto, en mi propia experiencia y en algunas fuentes que iré citando. Una a la que acudo mucho es Ignacio Sotelo, fallecido recientemente, un politólogo clásico. Hizo carrera en Alemania, en Berlín, pero muy vinculado a España. Estaba en el Consejo Federal del PSOE. Compara ambos sistemas universitarios. Y dice que en España se han creado universidades según la ley de las gasolineras, una cada 20 kilómetros. Podríamos comprobar en Navarra el caso del campus en Tudela. Sería ejemplar en cuanto a toda la dinámica, el proceso, el debate, los resultados, esa masificación. Muchas nuevas universidades con gran rapidez. No había entonces, por tanto, docentes preparados, es ya una primera lacra, ¿no? Aulas abarrotadas, etcétera, ¿no? O sea, masificación. Bien, luego, en cuanto a la dedicación de los que trabajan en la universidad a sus tareas, ahí aprecio algunas tensiones o retos. Bueno, uno primero sería un debate clásico que dura hasta el día de hoy entre formación generalista y formación especializada. Debate eterno, ¿no? Y formación teórica, fundamentos o formación práctica, ¿no? En mi facultad de comunicación, por ejemplo, el debate entre convertir la facultad en un taller de redacción, de postproducción, etcétera, de elaboración de contenidos, ¿no? O insistir en la formación humanística, formar cabezas, ¿no? Yo, como soy filósofo, pues ya sé por dónde puedo derivar, ¿no? Pero cuento siempre como testimonio de autoridad una visita en los años 90 a Washington, un encuentro con Ben Bradley, el director que fue del Washington Post, ¿no? Watergate, un tipo legendario, una planta, parece un actor de Hollywood, ¿no? Sus memorias son lectura obligada para todo el que trabaja en la opinión pública, ¿no? Y le pregunté esto mismo, soy decano, hay este debate, ¿usted qué piensa, no? Y no dudo, dijo, que lean a Shakespeare. Si no lee a Shakespeare, ya está, ¿no? Ya conoce la condición humana y lo demás es superfluo, ¿no? ¿Qué hacer, no? Formación de base humanística o formación práctica, learning by doing, aprender haciendo. Ya. Me tocó en mi decanato pasar de una carrera a 3 carreras, ¿no? En cierto modo refundar la facultad, ¿no? Las nuevas carreras de audiovisual y de publicidad, ¿no? Y siempre los alumnos menos valiosos piden práctica, ¿no? Ya, cámara al hombro y salir a filmar, ¿no? Lo de estudiar economía, historias, parece que es perder el tiempo, ¿no? Y hoy tenía una especie de mantra que repetía en todo tipo de debates y foros. Hombre, está muy bien aprender a manejar la cámara, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero es aún más importante saber a dónde apuntar con la cámara, ¿no? Dónde está lo relevante del mundo y de la sociedad, ¿no? Algo que refuerza, en mi opinión, la opción por la formación de base humanística es que, esto es también otra cantirela conocida, la gente llega hoy a la universidad y no sabe nada. O sea, hojas en blanco, ¿no? O sea, deterioro terrible de la enseñanza secundaria, ¿no? Esto está muy demostrado. Yo hacía un pequeño test en clase, daba clase en segundo, la obligatoria. Tengo aquí algunos padres de exalumnos, ¿no? Y al hablar de nación, Estado,
hacía un test para mostrar cómo la nación no es una esencia pétrea, inamovible, sino que es un producto de la historia. Vamos a ver, España, año 1, 500, 1000, 1500 y 2000, ¿qué es lo que había? No lo saben. No saben. Nadie acertaba, ¿no? Tenía un año en clase hace, no sé, 15 años a una chica que había sido, al acabar el bachillerato, el mejor expediente de Navarra. Y yo vino a estudiar a la facultad. Bueno, le pregunté a ella, tampoco sabía, ¿no? Pues año 1 Roma, 500 los visigodos, 1000 los moros, ya están arriba Asturias, Navarra como reino. 1500 la gente no cae en la cuenta de que, por supuesto, reyes católicos, pero aún Navarra como reino independiente, ¿no? Y 2000 las autonomías, pues 2500 igual hay otra cosa, ¿no? Aquí nada es eterno. No saben nada de nada. Tremendo, ¿no? Y bueno, llega un antiguo alumno reciente. Hombre, yo tengo gran confianza en los miembros de Cociudadana, pero digo, por si acaso traigo un poco de público propio para tener apoyo asegurado, ¿no? ¿Sabes? Esto se tuerce, hay gente que me defenderá con calor incluso, ¿no? Formación general o formación especializada, ¿no? Por eso hay una tendencia, en cierto modo, es que en el grado suplimos las lagunas de la secundaria, ¿no? Y en el máster las del grado. O sea, lo que antes se daba en la carrera ahora se da en el máster, ¿no? Porque hay que remediar tantos lagunas y carencias que no hay manera de... O sea, y además hemos acortado las carreras de 5 a 4 años, ¿no? Con lo cual, pues en 4 años menos. O sea, es imposible formar ningún tipo de especialistas, no caben. Hombre, cabe hacer en las facultades itinerarios, poner acentos en un curso o en otro, pero... Bien, segundo foco de tensión dentro del docente, del profesorado, el que enfrenta a la docencia con la investigación. ¿Qué hacer, no? ¿Dar clase o investigar? Claro, la tendencia hoy en el mundo universitario y de los gobiernos que regulan la universidad es que se premia la investigación, que tiene una ventaja para el docente, y es que asegura una repercusión universal. Por supuesto, en ciencias, para la química, la oncología, la botánica, la genética, pues el ámbito de la comunidad científica es mundial, ¿no? Hombre, para quien estudie Derecho Foral Navarro, pues no es tan mundial, eso no interesa a tanta gente, ¿no? Pero la investigación asegura una reputación nacional, internacional. En cambio, la docencia tiene una repercusión muy local. O sea, muy local es en la propia facultad y poco más, ¿no? Porque, o sea, ¿quién sabe que en tal materia hay un gran docente? Pues se sabe en la facultad, no en la de al lado, ¿no? Así que el docente, pues claro que es humano y que busca reconocimiento y reputación y prestigio, pues si investiga lo tendrá. Si es buen docente, no tanto, ¿no? Y hoy lo que se premia con dinero, con carrera académica, es la investigación. Una presión fortísima para investigar, ¿no? Revistas indexadas, puntuación, impactos, etc. I+D, patentes. En cambio, dar clase, ¿no? En las buenas universidades norteamericanas, ¿no?, a las que van vuestros hijos, en el grado no dan clase los maestros, ¿no? Ellos dan clase en todo caso en posgrado, ¿no? Ahí dan clase los ayudantes, los doctorandos. O sea, el grado es despreciado e ignorado, ¿no? Porque lo que cuenta es investigar, ¿no? Patentes, contratos, I+D, etc., ¿no? Papers. Otro factor de tensión, número 4 me parece, el que enfrenta dentro de la comunidad universitaria al docente investigador con la gestión, porque hay que hacer gestión, ¿no? Hay que dirigir departamentos, revistas, programas de doctorado, oficinas de transferencia de no sé qué, hay que ser decano, vicedecano, etc., ¿no? Hombre, hay una tendencia a incorporar gente experta, profesionalizar la gestión, pero aún así queda mucho campo de gestión que compete a los docentes, ¿no? Bueno, aquí hay gente que se apunta con entusiasmo a la carrera de gestión, a ser jefe de departamento y decano. Y en mi época de decano, por ejemplo, el de la Complutense tenía coche con chofer, ¿no? Coche oficina con... Eso pues, es una prebenda interesante, ¿no?, en Madrid, ¿no? Aparte de que hay un sobresueldo. Y claro, también aquí esta es una piedra de toque porque, hombre, el estudio
la investigación, hacer avanzar el saber, los logros, eso da una satisfacción única, ¿no? Pero es trabajoso, ¿no? Y no tiene un éxito asegurado. No siempre uno va a encontrar. En cambio, ser decano, pues esto de repente, pues, coche con chofer, reconocimiento, ascendiente, uno maneja un presupuesto, pues gente que se apunta, ¿no? Poder, entre comillas, tiene su atractivo, ¿no? Entonces hay gente que abandona el estudio y que se dedica a hacer carrera en la universidad con cargos y tal, tienen esa ambición, ¿no? Número 5. Seguimos ampliando el campo de tensión porque ya tenemos gente que es docente, investiga, hace gestión, lo que le toca, y se plantea si debe o no desarrollar una actividad externa, fuera de la universidad. Otro viejo debate, ¿no? En algún caso parece esto algo necesario, conveniente, porque esa actividad va a enriquecer la docencia, ¿no? El médico que tiene consulta, el abogado que tiene bufete, el arquitecto con su estudio, etc. Hombre, en materias básicas esto no es así. Un bioquímico, pues, o fisiología, o filosofía del derecho, etc. Y claro, en esa actividad externa, ¿qué encuentra el académico? Encuentra, pues, experiencia. Hay gente que dice, quiero ambas cosas, quiero ejercer y también quiero compartir lo aprendido al ejercer y enseñar, investigar, o sea, que no son incompatibles, ni mucho menos, ¿no? Y también se encuentra reconocimiento exterior, acceso a dinero, prestigio, etc. Y aquí entra un poco en la psicología, en la mentalidad del académico. El académico, una vida de estudio, grata, pero a la vez esforzada, sabe, puede tener incluso cierta autoritas, ¿no? Saber reconocido socialmente, ¿no? Pero no tiene ni poder ni riqueza. Hago un poco de historia personal, me desnudo. Colegio Alemán de Madrid, promoción del 69, éramos 30 y pico, 20 chicos, 13 chicas, ¿no? Un par de gentes que han triunfado en la política, uno, Billy Meyer, Izquierda Unida, diputado, eurodiputado, una senadora del PP, Cristina Klimovich, Premio Nacional de Arquitectura, en la lista de los más ricos de España, el número 44, gente que, bueno, yo era, esto es un dato puramente objetivo, el que tenía mejores notas de la clase, ¿no? En época de las reválidas, de cuarto, de sexto, matrícula de honor, todo matrículas, donde no triunfé fue en el examen de Premio Nacional de Bachillerato. Ahí, pues, no, pero bueno, hasta eso. Y claro, cuando dije que iba a hacer filosofía, fue una especie de tragedia en el colegio, con mis padres, o sea, te has vuelto loco, en fin, tremendo. O sea, esto tardó años en cicatrizar y curarse, ¿no? Pero cuando yo acabé el año 69 de bachillerato, habíamos vivido el 68, los alumnos no saben qué pasó el 68, no tienen ni idea, ¿no? En mayo, Primera de Praga, Vietnam, Martin Luther King, Bob Kennedy, etc. Y yo quería entender el mundo, quería saber esto por qué, ¿no? O sea, más que hacer carreteras o barcos, que era lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, pues filosofía, ¿no? Bien, con mi curso nos juntamos cada año por Navidad, fin de semana, y creo que soy el que menos dinero gana de los que están allí presentes, ¿no? Tienen sus BMWs y sus veleros, pero soy feliz, ¿no? Y ellos lo ven y lo reconocen y lo dicen. O sea, bueno, o sea, uno no se enriquece siendo docente, ¿no? Hombre, vive con dignidad, ¿no? Es como antes, ¿no? Pero no se enriquecen. Y que es lo que yo contaba cuando empezamos los nuevos grados, tuve que fichar a docenas de profesores, ¿no? Y les decía esto, ¿no? O sea, ¿qué te ofrece la universidad? Pues, estudio. O sea, si es, como se decía antes, aplicado, pues eso te atraerá, ¿no? Poder estudiar, ¿no? La docencia es algo vocacional, pero es una gozada, ¿no? O sea, ayudar a la gente joven a crecer, a madurar, ser estímulo canalizador, eso es una maravilla, ¿no? Luego, un régimen liberal, al menos hasta ayer, pues ya con Bolonia todo cambia, ¿no? Pero hasta ayer el académico hacía lo que le daba la gana, ¿no? Después, si eres bueno y tienes algo que decir, conocerás países como Asterix en la Legión, viajarás por todo el mundo, congresos, conferencias, o sea, si tienes algo que aportar, ¿no?
En la empresa, en general, hay mucha presión, resultados, tal. Aquí haces lo que quieres, ¿no? Inconveniente, no te harás rico, ¿no? Bueno, un colega, Ingenio Marín, lo he nombrado hace unos días rector de CEU en Elche, ¿no? Filósofo de Murcia, hijo de un empresario reputado. Conté hace poco una sesión pública en Madrid. Claro, cuando dije a mi padre que iba a hacer filosofía, dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Y le dije, de ti. Claro, mi padre aún vive, o sea, que todavía no he heredado, ¿no? Pero vivo de mi mujer. O sea, se casó con una adinerada y, o sea, un filósofo, bueno, pues tiene que ver cómo vive, ¿no? Por eso cuando fui nombrado decano y me hacían entrevistas, pero ¿qué hacía un filósofo como decano de esta facultad, no? Y respondía, bueno, un filósofo no puede elegir, tiene que aceptar lo que le venga, ¿no? No puede ser muy selectivo, ¿no? Bueno, entonces aquí uno puede conformarse. Bueno, pues hay gente que tiene poder y dinero, yo tengo el saber, ¿no? Pues cada uno lo suyo, ¿no? Pero hay dos tentaciones que con frecuencia nos aquejan. Una primera, venderse al poder y al dinero, ¿no? Arrimarse, ¿no? Porque uno comprueba que el mundo está lleno, como dice una expresión alemana, de burros de oro, asnos de oro, ¿no? Uno convive, líderes políticos, son unos asnos, ¿no? O sea, yo sé mucho más que ellos, ¿no? ¿Cómo este tipo puede tener tanto poder, tanta influencia, tanto dinero? Entonces, bueno, pues arrimarse. Porque piensa el académico, el intelectual, bueno, yo a este le puedo manipular, orientar. Hitler llega al poder en Alemania. 2 o 3 mentes más preclaras de Alemania, que tenían en ese momento la mejor universidad del mundo, se dejan deslumbrar pensando, yo manejaré a la bestia, ¿no? El filósofo Heidegger y el jurista Carl Schmitt, ¿no? Piensan, bueno, me arrimo y yo lo voy a... Claro, nada, no, pero es tentación. O sea, me arrimo al poder, al dinero, para supuestamente influir y tal, y beneficiarme, ¿no? Y el poder y el dinero nos acepta, porque claro, somos un adorno para las fiestas, convenciones, claro, ingeniosos como el bufón medieval. Pues, un intelectual, pues hacemos discursos para estos señores y pues, adornamos la fiesta. O sea, venderse, ¿no? O la otra tentación, que se da con muchas frecuencias, es el resentimiento, odio. O sea, esto es injusto, ¿no? Estos tipos no saben nada, y ahí están mandando, tal, y yo que soy el que sabe, estoy aquí marginado, nadie me hace caso. Entonces, pues uno genera rencor, odio, resentimiento, tentaciones. Número 6. En cuanto al régimen de funcionamiento de esta tradicional y antigua institución, tensión entre dependencia de control del gobierno y autonomía. En Occidente la autonomía murió en los años 70 y fue consecuencia, en mi opinión, de la revuelta estudiantil de los 60 y tantos, desde Berkeley hasta Tokio, pasando por Mayo en París. Eso se salda con que los gobiernos toman el mando, ¿no? Y pasan a controlar. Y así acaba con la autonomía, ¿no? Y a día de hoy Bolonia, en Europa y en España, intensifica ese proceso, ¿no? Hasta un grado que los que no estáis en el ajo diario de la academia no os podéis imaginar, ¿no? Como dicen mis alumnos, yo me meto con ellos, dicen, por ejemplo, un ejemplo, expresión que utilizan. O también otro vicio frecuente que hay que fustigar, define lo que sea. Bueno, ¿es cuándo? No es cuándo. Define lo que es, no es cuándo, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Supongamos que un profe, yo mismo en sociología, hace un examen que es tipo tema para desarrollar, ¿no? Y de repente quiere cambiar. Bueno, este año haré un examen tipo test, ¿no? ¿Creéis que esto se puede hacer así, sin más? ¿Qué os parece? No. Requiere que el gobierno lo autorice. El gobierno de Madrid. Porque el régimen de funcionamiento de todo lo que es la asignatura está en una memoria que obra en poder del ministerio, y si se modifica un detalle mínimo, eso implicaría, bueno, que hacer se llama así, un modifica, que debe aprobar el ministerio, ¿no? La NECA, ¿no? Y si no lo aprueba, te expones a que, bueno, sanción,
sea, no se puede hacer nada sin que el gobierno lo autorice. Cambiar el número de una asignatura, nada, o sea, nada, cero, ¿no? Todo sometido a control, ¿no? Todo, ¿no? Y control que es burocracia, papeleos, inspecciones, controles. Tengo aquí una carta del que fue rector de Múnich, Nicolás Lobkowicz, filósofo, príncipe de origen bohemio, checo, ¿no? Que escribe a sus profesores en el año 80. ¿No? Como han podido comprobar, el gobierno de Baviera, nos inunda con todo tipo de normativas, regulaciones, petición de información. Eso nos impide dedicarnos al quehacer puramente académico, ¿no? Estudiar, investigar. Así que les aconsejo vivamente que tiren sin leerlo a la papelera todo el papel que llegue del ministerio. Eso está escrito, el rector a su claustro, año 80, ¿no? Bueno, eso a día de hoy ha crecido de modo exponencial. Bueno, docencia de investigación, informes, ¿no? O sea, todo grupo que aspire a un fondo de Europa, de Bruselas, ¿no? Tiene que hacer una memoria previa tremenda, o sea, cientos de páginas, ¿no? Un informe intermedio, un informe final. O ya hay todo un sector empresarial de gente que ayuda a los académicos a hacer los informes y las peticiones de, etcétera. Una burocracia que crece de modo exponencial, terrible, ¿no? Control que sofoca, Bueno, me parece notable que las que en todo tipo de rankings aparecen como las 3 mejores universidades europeas se hayan negado a aplicar Bolonia, que son Oxford, Cambridge y el Politécnico de Zúrich. Ellos no aplican Bolonia, se han negado. Y a ver quién les tosa, ¿no? Quién va a meterles en cintura, ¿no? Para los demás, pues pasamos por el aro, ¿no? Entregué a Carlos unos artículos, 2 míos del diario sobre Bolonia, ¿no? Bueno, de esto se podría hablar mucho, pero en fin, el mantra de movilidad y empleabilidad, ¿no? Reto y oportunidad, o sea, la maravilla de las maravillas, ¿no? Y curiosamente en España, o sea, Bolonia se aprueba el año 99 y se fijan 10 años para implantarlo en los países, ¿no? España lo implanta el año 2009. Qué raro, ¿no? O sea, si es tanta maravilla, ¿por qué esperar 10 años a implantarlo? Claro, cuando se implantó Bolonia ya no había dinero, estaba la crisis económica, pues todo terrible, ¿no? O sea, importancia, necesidad de la autonomía, ¿no? Bueno, España, según los rankings y lo que conocemos por la experiencia directa, etcétera, es un país dentro de Europa o la OCDE, pues más bien mediocre, ¿no? Pero en el ámbito de la educación superior hay un sector en el que somos punteros en el mundo. Estamos en el top mundial, ¿no? ¿Cuál es? Pregunto a los. ¿En qué ámbito de educación superior somos campeones, ¿no? Estamos a la altura de los mejores, ¿no? No. No sé. Lo digo en el tema de business, ¿no? Escuelas de negocios, ¿no? IES, SADE, IE, ahí somos, según todos los rankings, estamos con los mejores, ¿no? De modo curioso, es el único sector en el que el gobierno no ha intervenido. O sea, es un sector que ha crecido fuera del gobierno. Notable, ¿no? De los años 60 hasta el día de hoy. O sea, es un sector en el que el gobierno no metió la mano nunca. Hombre, últimamente sí, en cierto modo, porque desde Bolonia todo máster que se expenda en el mercado debe tener el visto bueno, refrendo de un rectorado. Entonces, por eso el IE, que era pura escuela sin universidad, compró una en Segovia, ¿no? Entonces ya pues tiene su universidad, que el rector es el que firma el diploma de máster, ¿no? Pero bueno, es un sector en el que somos muy buenos porque el gobierno quedó al margen. Yo creo que es para pensar, ¿no? Número 7. Vamos ya acercándonos, ¿no? Seguimos con el gobierno. Tensión entre democracia y eficacia. Claro, otro fruto de la revuelta de los años 60-70, ¿no? El régimen asamblearismo de base, la paridad, etc., ¿no? Recortar el poder de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, una secuela de esto fue en España, que surgió la llamada universidad departamental. O sea, quien manda son los departamentos, no los decanos. O sea, en Navarra, ¿no? En la nuestra, ¿no? Se mantuvo el régimen anterior, pero en
En la ópera, en cualquiera pública, el decano es una figura decorativa. O sea, quien tiene el poder son los departamentos. El poder son presupuestos y plantillas, ¿no? O sea, departamento y rectorado. El decano ya no. Porque era dar voz y poder a la base. O sea, el decano es uno, hay más departamentos, más... Bueno, el asunto paritario, ¿no? Pues de repente en la Junta del Parlamento también está el PAS, ¿no? El personal de servicios, mujer de la limpieza que decide que se gasta la investigación. O sea, pues todo eso es real, ¿no? O sea, ¿no? Estas ínfulas democratizadoras, la base, hay que ir contra los mandarines y contra, etcétera, etcétera, ¿no? Democracia o eficacia, ¿no? Número 8, que ya es un problema más típicamente español, la endogamia en la selección y promoción de los profesores, ¿no? En España, el 93% de las plazas públicas, ¿no? Titular y catedrático, son para el candidato local. Me dicen los departamentos, no, porque es que este candidato justamente pues, se ha formado aquí, es el perfil idóneo, lo hemos ido preparando, en fin, ahora que venga uno de fuera, bueno, son funcionarios, ¿no? Hay un estatuto de la función pública, pues cualquiera que sea doctor puede presentarse, ¿no? Por ejemplo, en España hace como 30 años las escuelas de arquitectura hicieron un pacto entre todas, de modo que en el futuro, en toda oposición concurso de titular catedrático, siempre ganaría el candidato local, pactado por las escuelas de ámbito nacional. O sea, no se acepta que haya gente de fuera que de repente... Bueno, y en España además esa endogamia tiene como un triple plano de una parte las escuelas científicas o las cuadras, ¿no? En derecho, pues, hay tal corriente, tal otra, dentro del derecho administrativo, lo que fuera, etcétera, ¿no? Es normal y es síntoma de pluralismo y de libertad, etcétera, ¿no? O sea, escuelas científicas, ¿no? Luego, en el mundo de las ciencias sociales y humanidades, más que en el de las ciencias puras, el plano ideológico, ¿no? Político-ideológico, ¿no? Y en tercer lugar, en España, el plano autonómico. Queremos que sea vasco, que sea catalán, que sea gallego, tal, o sea, uno de la tierra, ¿no? No se quiere gente de fuera, ¿no? Gente de fuera, abstenerse, ¿no? No son bien vistos, ¿no? O sea, endogamia, ¿no? El problema no es únicamente español. Por ejemplo, en Alemania había una ley no escrita, pero vigente durante siglos, por el que estaba prohibido, o sea, no se aceptaba que uno hiciera carrera únicamente en una facultad, en la suya, ¿no? No podía ser que uno se doctorara y luego fuera allí mismo catedrático. Había que ir fuera, ¿no? Esto ya hoy deja de cumplirse. También los alemanes han caído en... Bueno, aviso que, por supuesto, esos tres modelos que antes he delineado hoy están todos un poco mezclados y se han ido desfigurando y combinando, ¿no? Bueno, endogamia. ¿Cómo se valora el acceso de la gente a las cátedras, los méritos? Yo, para muchos problemas de la vida pública en España, simplemente recomiendo el ejemplo escandinavo, ¿no? Que son los campeones de la transparencia, ¿no? Y de la rendición de cuentas. Y, por ejemplo, en Noruega, lo conozco de cerca, si hay una vacante en una universidad, una cátedra vacante, pues se convoca un concurso, los que aspiren se presentan, envían su currículum, tal y cual, y una comisión valora los méritos y decide para quién se aplazan, ¿no? Y elabora un informe detallado de varios folios, ¿no? Que firman los de la comisión y ponen en el talón de anuncios de la facultad, ¿no? Ya esto simplemente no cuesta dinero y ya es una buena idea, porque uno queda ahí retratado, ¿no? O sea, tienes que justificar por qué la plaza es para tal y no para cual, ¿no? O sea, el secretismo nos mata, ¿no? En todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Bueno, pues, transparencia, ¿no? O sea, ¿por qué tal plaza para tal persona o tal proyecto de investigación? Número 9. Los estudiantes, ¿no? Los alumnos, ¿no? Estamos muy preocupados, ¿no? Bueno, aquí tengo 3 testimonios recientes. Uno de hoy. Tengo formación alemana, sigo prensa alemana y suiza. Hoy del Neue Zürcher Zeitung, NZZ, ¿no?
se habla que el gobierno chino, o sea, el presidente Xi Jinping, está preocupado porque entre los jóvenes universitarios con estudios cunde una mentalidad que dice el diario de no futuro. Hay como desaliento, pesimismo, crisis existencial, y la respuesta del gobierno va a ser, dice, claro, ellos pueden hacerlo, es enviarlos al campo, como en la época de la Revolución Cultural, ¿no? A trabajar en el campo, ¿no? Así se acaban todos los problemas, dice Xi Jinping, ¿no? Bueno, hace 2 meses el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades, ¿no?, de referencia mundial, publica el informe bienal, o sea, cada 2 años, sobre investigación sobre conductas de riesgo y tendencias de la gente joven. Bueno, no voy a dar muchos datos. 42% de los adolescentes de secundaria en Norteamérica están tristes y desesperanzados, ¿no? El 22% ha pensado en suicidarse en el año anterior. El 18% hizo un plan concreto de suicidio, ¿no? Y al 10% lo intentó realmente, ¿no? Estuve hace 1 mes y medio en Logroño, un fin de semana, con gente del mundo de la sanidad, la consejería y algún médico. La semana anterior ya había habido en Logroño 6 suicidios de jóvenes. Y hace unos días, pocos días, en Alemania se presenta también un informe que se hace cada año sobre juventud. Y este informe compara jóvenes y mayores, hace el mismo análisis a la vez, ¿no? Tiene ese valor, ¿no? Jóvenes de 14 a 29 años. 46% se sienten estresados, ¿no? La gente de 50 a 70, tan solo el 20%, ¿no? O sea, los jóvenes declaran sentirse agobiados, agotados, desesperanzados, sin futuro, en modo de crisis permanente. Bueno, esto no lo comprueba en mis viajes por Centro Europa y por América. Las universidades están todas reforzando los equipos de terapia, coaching, acompañamiento, porque no dan abasto. No dan abasto. Bueno, se sabe, pero a veces una anécdota lo ilustra de modo muy gráfico. Hace 1 año vino a mi facultad un colega de la Autónoma de Barcelona, que da clase en, creo que, alumnos de 3er curso, o sea, no es de primero, y una universidad pública de Batalla, o sea, no una privada de tipo nicho de gente mimada, no, tal. Y contó, por ejemplo, que él en su materia pues, había un programa, un típico modelo napoleónico, ¿no?, programa, manual, y debían los alumnos leer un libro de una lista de 15 para hacer una recensión. Y dice, me han pedido los alumnos que por favor supriman la lista y les diga directamente qué libro deben leer, porque el X1 de 15 les agobia y les deprime, ¿no? O sea, real, ¿eh? Este es hoy el panorama, ¿no? En España, en Alemania, en América. Bueno, en Alemania, en el Centro Europa, Escandinavia, Norteamérica, ya era costumbre que al acabar el bachillerato la gente iba a estudiar y ya se emancipaba, ¿no? Antes también porque, en fin, allí era un poco más largo el bachillerato, iban después al ejército, bueno, ya, en fin, con 19 o 20 años, teóricamente, la gente va de casa a estudiar y ya se lleva la maleta Claro, muchos luego vuelven porque no encuentran trabajo, no pueden devolver el crédito. Se habla en el mundo norteamericano de boomerang kids, los hijos boomerang que vuelven. Bueno, entonces, en Alemania hay una universidad tradicional de 600 años, de Münster, donde el rectorado observó un fenómeno que llamó la atención, que era ver a padres en el campus. Claro, porque no era fiesta de graduación, tal, ¿no? Entonces lo investigaron y encontraron que los padres de los alumnos de fuera venían de media a ver a sus hijos 6 veces durante el curso. Esto, bueno, cuando yo me doctoré en su día, doctoré yo y ya está, ¿no? O sea, mis padres nada de vino de Madrid, nada, cero, ¿no?
ahora uno se doctora, padres, abuelos, los primos, ahora es una conclavidad familiar, ¿no? Claro, con lo cual, si alguien en tribunal se permite criticar el trabajo, la madre casi prorrumpe en llanto, a mi hijo con lo que ha trabajado, claro, este señor diga esta cosa, tal, etcétera, ¿no? Alumnos desvalidos, vulnerables, indigentes, esto es todo un serio problema, ¿no? que tenemos, ¿no? Les falta, como dicen los psicólogos, los expertos, toda resiliencia, ¿no? Tienen capacidad para... y papás, también padres helicóptero, que se posan encima supervisados. Di una vez una conferencia para APAS de España, tal, hablé de esto, de papás helicóptero, ¿no? Y una madre tal, en coloquio, yo lo reconozco, yo no soy helicóptero, soy una mamá caza de reacción, porque es que no es que espere, sino que voy flechada para remediar el problema de mi hijo, ¿no? de mi niño, ¿no? Y bueno, o sea, papás que hacen todo, por los matrículas, trámites, todo lo hacen los papás, ¿no? O sea, claro, vamos a lo de la universidad cada 20 kilómetros, ¿no? Ir a estudiar fuera implicaba también un aumento de madurez, ya, autonomía, romper... bueno, tenemos estudiantes ligados con el cordón umbilical a las mamás y eso no... Gran problema, ¿no? El talante, aparte ya de que, por supuesto, típica, pero bueno, ya después ya tantos años de docencia, hay cambio entre los alumnos actuales y los de antes. Bueno, pues claro que hay cambios, ¿no? Tenemos, por supuesto, una minoría, exigua pero minoría, que es la mejor formada de la historia de la universidad. O sea, gente que ya desde muy jóvenes, idiomas, leen, o sea, la clave es la lectura, ¿no? Viajan, o sea, lo que hacíamos de adultos ya lo hacen, o sea, una maravilla, pero es una minoría muy pequeña, ¿no? Luego hay otra minoría de ninis y una gran masa donde, bueno, pues, ahora mismo, gente que no ha leído apenas, no tiene hábito de lectura, vocabulario pobre, no se concentran, no pueden centrar la atención 15 minutos en un texto, empantallados, ¿no? Y bueno, tengo aquí unos testimonios terribles, ¿no? Por ejemplo, las becas Fulbright, ¿no? Que antes se gestionaba el BBVA y ahora lo hace la Caixa, ¿no? Becas para nuestros licenciados más selectos que van a Estados Unidos a hacer un posgrado, ¿no? Y dice la directora del programa en la Caixa, según parece, quien opta a una beca Fulbright tiene que cumplimentar un cuestionario con todo tipo de preguntas y luego un folio para exponer una especie de memoria de su proyecto formativo, ¿no? Y dice esta señora, y son la gente más selecta de nuestras universidades, dice, faltas de ortografía terribles, ¿no? Y muchos no saben poner en orden sujeto, verbo y complemento, no saben. No saben. Bueno, yo, cuando en mis correrías por Europa y por América, aconsejo a colegas un test que es tremendo si se lleva a cabo, ¿no? Con gente de primero, por ejemplo, ¿no? Es clase de primero, cualquier materia, pedir a alguien que se ponga en pie y que lea en voz alta un texto relativo a la clase, ¿no? Terrible. O sea, muchos no entienden, o sea, leen a trompicones, se ve que no se enteran de lo que están leyendo, ¿no? Faltan los rudimentos más elementales, ¿no? Bien, y en 10º y último lugar, algo que hoy colorea el ambiente académico en Occidente es lo de la cultura de la cancelación, woke, corrección política, como queramos llamarlo, ¿no? Que esto ejerce una presión también para los de fuera inimaginable, ¿no? Y ya empieza a haber actos de reacción, pero y uno no sabe si tomarlo en serio o en broma, pero es tremendo, ¿no? Por ejemplo, hace 3-4 años, Comisiones Obreras de Madrid, una sección de enseñanza, publicó un manifiesto donde critica que el canon de literatura occidental es machista y eso debe cambiar, ¿no? Bueno, yo entonces replica una nota de una carta de lector. Hombre, ese canon en Occidente son 4 nombres, básicamente: Homero, Dante, Cervantes y Shakespeare, ¿no? Pues algo convenido, ¿no? Dante poesía,
Shakespeare teatro, Cervantes la novela, ¿no? Entonces ocurre que de Homero no sabemos nada, si existió o no, si era un sujeto o un grupo de bardos, qué tal. Y también sobre Shakespeare hay cierta polémica en torno a su identidad, ¿no? Yo propongo que convengamos que Homero y Shakespeare eran mujeres. Así salvamos la paridad y el canon, ¿no? Bueno, Columbia University, una de las punteras, aunque en el último ranking han caído porque han reconocido que falseaban datos. Bueno, en Norteamérica, el ranking de validez aceptada por todo el mundo es el de una revista, News and World Report. Hacen cada año su ranking, es como la Biblia del ranking, ¿no? Lo que dice la revista. Bueno, pues Columbia ha bajado al puesto 20, ya no está entre los 5 primeros, como era típico, ¿no? De Stanford, Harvard, Yale, MIT. Ya, bueno. También ahí querían cambiar el canon de literarios, hacerlo más multirracial, multital, etc. Y claro, los alumni, que ahí tienen gran influencia, se enteraron que dan mucho dinero, o sea, mucha plata, ¿no? Es tradición filantrópica norteamericana, ¿no? Y el comité del board de los alumni escribió al rector y dijo: hemos sabido esto, nos preocupa. Si lo hacen, o sea, si cambian el canon para hacerlo más inclusivo, multirracial, multi no sé qué, tal, consideremos que el alma mater ya no es la nuestra, no nos sentimos identificados con esa nueva, y por tanto suspenderemos la ayuda económica, ¿no? Enseguida dio marcha atrás, claro, ya ante la plata, ante el dinero, pues... Pero bueno, o sea, es la locura, ¿no? Lo correcto, la cancelación, el evitar el hate speech, que los alumnos se sientan incómodos, ¿no? Nada, bueno, y tremendo, ¿no? Cómo las autoridades se pliegan a las presiones de minorías activas, etcétera, ¿no? Bueno, eso hoy preocupa seriamente, ¿no? En Occidente, en Europa, en América, la gente anda con miedo. Si digo esto me la juego porque no me reúnen el contrato, ¿no? Me echan, tengo problemas, ¿no? O sea, es terrible. O sea, un lugar que era supuestamente para debatir y tal, pues de repente es un lugar donde no se debate, donde el debate está proscrito. Imperan unos tópicos que no tienen especial fundamentación válida, científica, pero es lo que tenemos, ¿no? Hombre, espero que sea una locura pasajera y que esto desaparezca, pero al día de hoy nos condicionan. Pues he cumplido con mi parte, mirada histórica y 10 retos que acometer a día de hoy, ¿no? Entonces damos paso al coloquio, que puede que sea lo mejor de la tarde, ¿no? O puede que no, ya veremos, ¿no? Pues estupendo, ¿no? Muy bien. Oye, hablemos. Carlos. Me lo cojo yo, que estamos en confianza y en familia. Bueno, felicitar al ponente. Yo creo que ha dicho una cosa ahora, Aladino, importante. La búsqueda de la excelencia. Y Aladino y Alejandro ha dicho mediocridad. Yo creo que la búsqueda de la excelencia es algo que está ahí, ¿eh? Pero yo para mí un reto que a mí me preocupa humanamente. Fíjate, yo no lo paso bien con una cosa que a Alberto ya le he contado. Y digo, ¿y a quién beneficia esto? Y es una cosa muy pequeña, pero a mí, oye, pues la verdad no sé, la verdad que me preocupa. Y es que cada vez, fíjate que es una cosa pequeña, pero a mí me preocupa. Y no sé cómo encontrar la solución. Y es la siguiente, es muy sencilla, ¿eh? Yo ya llevo 7 años dando clase en la universidad, una asignatura. Algún año doy 2, pero normalmente una. Cada vez me encuentro más alumnos que llegan con dificultades de aprendizaje y que necesitan, hay que darles más tiempo para hacer el examen y demás, ¿no? ¿En qué curso das? Yo doy en segundo. ¿Pero qué me encuentro? Que normalmente pues hay chicos muy majos, chicas muy majas, con interés. Yo, pues venga, ven. Vamos a la tutoría, intento explicarles y me doy cuenta de que, joder, es que es que hay problemas. O sea, que es que no saben el teorema de Pitágoras, no lo entienden. Y digo, pero esto es de bachiller. Entonces les explico el teorema de Pitágoras. Bueno, a lo que voy, que yo creo que hay gente que entra a la universidad con esto de, oye, tú, aquello, lo único que no puedes es lo que no intentas, ¿no? Que pone en el bar de abajo. Lo que no puedes conseguir, tú puedes todo, tú no sé qué. A ver, yo verdaderamente no sé a quién le favorece. Y esto, yo tengo 2 alumnos en cada clase. Tengo 50 alumnos, 2 en cada clase. Es una cosa pequeñita, pero a mí me da mucha pena, joder. Yo tengo a 2 chavales ahora en clase, joder, y digo, ¿y esto a quién beneficia esto? Yo creo que es un poco que nadie se ha sentado y les ha dicho, oye, mira, pues tú tienes lo que cada uno te muestra, no sé, pues igual no es este tu camino, ¿no? Yo, por supuesto, no les digo nada, intento ayudarles y mira, oye, y ya está, ¿no?
Pero es una cosa que a mí, lo comento porque hace 7 años no había ni uno. Y ahora tengo 2 en una clase de 50 y otros 2 en otra clase de 50. Y, ¿sabes? Cada año vienen más. Y a mí eso, pues me preocupa como profe, porque además yo ahora me estoy pensando, uno de los chavales que me ha venido todos los días, ha hecho toda la tarea, majo, formal, simpático, y va a catear. Entonces digo, joder, me da pena, sinceramente. Pues eso es el reto que te pongo, Alejandro, que es el 11avo, que es chiquitín, pero a mí me da penica esta gente. Sí. Bueno, creo que hay un problema en España, y es que eso desde los años 70, bueno, una parte, los gobiernos en todo el mundo incorporan la educación a la agenda pública, porque se intuye que la educación es esencial para el desarrollo, la prosperidad, para ser potencia, etc. Así que es asunto de Estado, ¿no? Y también parece claro que la formación es un bien para la persona y para la sociedad. Entonces, tener, por supuesto, gente que no haya analfabetos, para empezar, ¿no? La lectura para todo el mundo, educación obligatoria hasta X años, etcétera. Eso es una gran batalla. Y aunque también lo mismo, calidad, cantidad, ¿no? En algunos países serios hay datos de cuántos millones de personas son analfabetos funcionales, ¿no? Aunque hayan superado la ESO o lo que corresponda, ¿no? Pero bueno, gran esfuerzo para que todo el mundo acceda a la educación, ¿no? Y también para que mucha gente acceda a la educación universitaria, ¿no? Entonces, hay en España, en concreto, un exceso de licenciados, ¿no? Entonces, mucha gente sobrecualificada que no encuentra un trabajo apropiado a su preparación, ¿no? Bueno, Irene Montero estudia psicología y luego va a una tienda de cajera, ¿no? Hay muchos Irene Monteros, ¿no? Eso provoca en la gente frustración, en las empresas descontento, porque la gente no quiere una cajera titulada, ¿no? Porque va a estar disgustada seguramente, puede ser foco de conflicto. Entonces, esa gente que opta a ser cajera esconde el título en el currículum, o sea, lo ocultan, etcétera. O sea, toda una dinámica perversa, ¿no? Porque a la vez en España se prestigia el título académico, también porque hasta hace unos años con título se ganaba más dinero que sin título, pero hoy ya no. Hoy hace falta gente de FP, pero en España la FP ha tenido un marchamo de desprestigio, de ser menos, y esto es un hándicap nacional. En Centro Europa, en Suiza, Alemania, etcétera, un catedrático tiene un hijo que es camionero o cocinero, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Y luego el hijo del camionero será también catedrático, ¿no? O sea que no es ningún desdoro ser cocinero o ser camionero. Estás bien preparado, ganas. Bueno, hoy ya gente con FP gana más que con títulos de carreras en las que ya no hay colocación, ni empleo, ni nada de nada, ¿no? O sea que, hombre, yo creo que gran parte de los problemas de la universidad se podrían resolver en la secundaria, ¿no? Ahí ha habido un desplome tremendo, terrible de la educación. Y yo, en el fondo, volvería a Jovellanos, nuestro ilustrado del 18, ¿no? Melchor Gaspar de Jovellanos, ¿no? Que cifraba la buena educación en 3 logros, objetivos, al que yo añadiría un cuarto. Él hablaba de aprender a pensar, hablar y escribir bien. Y como requisito yo pondría leer, ¿no? O sea, la clave es la lectura, ¿no? Yo creo que si leemos, estamos salvados como escolares y como personas, ¿no? O sea, leer, ¿no? Para pensar, para saber expresar, o sea, leer, ¿no? Bueno, conocéis seguramente PISA, ¿no? Esto que hace la OCDE cada 2 años, medir 3 competencias, ¿no? Lectura y lenguaje, ciencias y matemáticas, ¿no? España es mediocre en PISA, ¿no? Respuesta del gobierno, pues no pasa nada porque PISA es una medición muy sectorial, la educación es algo mucho más amplio, etcétera. No se hace nada, ¿no? Alemania, mediocre, el gobierno, caramba, ¿qué ocurre, no? Somos una gran nación y estamos, entonces ellos investigan. Bueno, claro, quien gobierna un país, una empresa, pues busca medir, ¿no? O sea, la métrica para lo que no se puede medir, no se puede gobernar teóricamente, ¿no? Y la ilusión no se mide, bueno, al final, cuento corto, como dicen los sudamericanos, el gobierno alemán encuentra que el factor que determina el éxito escolar, o sea, no es el dinero, la inversión, es como dato medible empíricamente y cuantificable el
número de libros en el hogar familiar. Si en el hogar hay libros, esto implica que los padres leen, los hijos veneran a los padres leen a los hijos, y si los hijos son lectores, están salvados, ¿no? Como alumnos y como personas, ¿no? Hay también, los yanquis lo miden todo, empíricamente. Bueno, hay estudios que muestran cómo la gente que lee gana más en la vida, le va mejor, carreras más exitosas, más ingresos, más todo, ¿no? O sea, una cascada de efectos positivos, ¿no? O sea, leer, ¿no? Entonces, tenemos en las facultades un aluvión de gente no preparada, ¿no? Por ejemplo, a veces lo que se hace en mi universidad y en otras, cursos cero. Antes de empezar ingeniería, pues álgebra, tal, pues no saben nada, ¿no? O en humanidades latín, griego, pues no saben. O sea, claro, y si no sabes nada, pues vas a suspender en cascada y te irás de primero con todo suspendido y deprimido, etcétera, ¿no? O sea, hay que suplir las carencias de un bachillerato muy deficiente, ¿no? Entonces, una gran pregunta es, ¿y por qué motivo el gobierno no hace nada por la educación secundaria, ¿no? Porque eso está en nuestra mano, ¿no? O sea, la inflación, la guerra, las pandemias, la burbuja inmobiliaria china, todo eso nos supera, pero tener una buena educación secundaria, pacto educativo, ¿no? Llevo 40 años con políticos de todos los colores, bueno, un pacto, claro, pues, ya no sobre la historia de España, que podría, pero renuncio, un pacto en 2 ámbitos, lengua y matemáticas, punto, ¿no? Vamos a formar a gente pequeña en lengua, ya con eso el país cambiaría, ¿no? Y no tendrías en tu clase ese tipo de gente, ¿no? Sí, pero yo además añadiría ahí que es que no tienen capacidad. O sea, que les Pero ves... vamos a ver, pero se producen algunas paradojas. Porque en teoría el sistema está para homologarnos a los países de nuestro entorno y los avanzados, ¿no? De hecho, es que hay algunas paradojas. Cuando oyes a chicos nuestros que van a Estados Unidos, nuestro bachiller es superior a lo que encuentran allí. Por otro lado, primera paradoja. Segunda paradoja. Yo también tengo pero es una intuición, la impresión, y en las relaciones percibo lo mismo que tú, que se lee muy poco. Sin embargo, estamos en el momento histórico de mayor producción editorial. Bueno, pero hay más Entonces, editoriales. que tenemos una industria editorial Sí, que se coloca en los escaparates, se compra el libro y no se lee. hay más editoriales que librerías. Ya. Bueno, pero eso hay que darle Sí. salido. ¿Y qué pasa con toda esa producción? Hay muchos autores, muchos títulos, pero poca difusión, ¿no? Hombre, en Norteamérica el bachillerato y el grado son muy endebles, ¿no? Una porquería, ¿no? ¿Dónde carga el sistema? Es potente el posgrado, ¿no? Claro, donde tienen gente, la mejor gente de todo el mundo, de la India, de China, de Singapur, de Europa. O sea, la gente mejor va allí a hacer posgrado, ¿no? Máster y doctorado, ¿no? Y allí te crujen. O sea, porque tienes todos los medios, no puedes decir que no tengo medios, ¿no? Bueno, tengo una entrevista de jefe de doctorado del MIT. Dice, aquí, todo doctorando nuevo que llega, tal, se le pide que después del primer trimestre, de su tema, sepa más que el director de tesis. Y si no, no sigue, se le echan. O sea, también un sistema brutal, ¿no? Pero o sea, allí el posgrado es potente, ¿no? Aunque, por ejemplo, vuelvo a Cambridge, ¿no? El otro día cayó en mis manos el examen de admisión para que quiera cursar humanidades clásicas en Cambridge, ¿no? Atentos. Traducir un texto del inglés al griego, de un discurso, género oratoria, pero no sin más, sino eligiendo el estilo de uno de los 10 oradores clásicos del Ática, de los que yo conozco a Demóstenes, no podría decir ninguno más, ¿no? O sea, voy a traducir el texto al griego según el estilo de Demóstenes, según el estilo de... Es examen de ingreso, ¿eh? ¿Qué alumno español podría entrar en Cambridge a hacer humanidades? Ninguno, ¿no? No hay en España nadie que pueda... Porque, claro, una pregunta terrible, ¿y por qué motivo los gobiernos han permitido esto? Pues esto está en nuestra mano resolverlo, ¿no? Es asequible, ¿no? Bueno,
en Andalucía hace unos años, claro, fracaso escolar, cifras terribles. Bueno, yo hablo con frecuencia con amigos, algunos que dan clase en Pamplona en institutos. Navarra y Losada, Plaza de la Cruz, ¿no? O sea, puedo contar cosas terribles de lo que pasa allí hoy, o sea, hoy en Pamplona, no hay que ir a... Fracaso escolar, ¿no? Encabeza Andalucía, ¿no? Bueno, pues hace 12 o 15 años la Junta, para combatir esa lacra, que determinó primar económicamente a los docentes que aprobaran más, ¿no? O sea, comprar aprobados, ¿no? O sea, claro, es una perversión. O sea, ¿por qué tanto fracaso, no? ¿Por qué tan poca exigencia? ¿Por qué nos hemos rendido, no? Bueno, hay estudios empíricos en España sobre el tiempo que los docentes de bachillerato, de primaria, de eso, emplean en hacer silencio antes de empezar la clase como tal, ¿no? Son bastantes minutos, ¿no? Simplemente en hacer silencio, ¿no? Bueno, tengo una colega, termino, para redondear, una colega. Bueno, dos hechos históricos. Uno, Instituto de Noain, hace 1 o 2 años, ¿no? Alumno de 14 años, ¿no? Expulsado de clase, ¿no? ¿Por qué? Clase de matemáticas, la profesora hace una pregunta tal, y levanta la mano y responde, y habla de usted a la profesora, ¿no? Y dice la profesora, ¿cómo te atreves a hablarme de usted? Expulsado. Y otra anécdota, una colega joven de Betelú, varios hijos pequeños que pasan cada año un trimestre de octubre a diciembre en un pueblo francés del Pirineo, allí en una familia tal, y van a la escuela del pueblo, ¿no? En primaria, cuando empieza la clase en la escuela del pueblo del Pirineo, todos se ponen en pie, entra el profesor que habla de usted a los alumnos. Y ellos y usted al profesor, por supuesto. O sea, no es un liceo de París, ¿no? O sea, eso está en nuestra mano resolverlo, ¿no? Para empezar, ¿no? Puntualidad, orden. Decía Kant, el filósofo, ¿para qué sirve la escuela? Para 2 cosas. Primero, para que los alumnos aprendan a ser puntuales y a estar sentados con tranquilidad. Bueno, no sería poco, ¿no? Recuperar el ideal kantiano de... Pero había una mano levantada. No, espera, que vamos con el micrófono. Sí, perdona. Bueno, enhorabuena, Alejandro, me ha encantado. La verdad es que está enganchada a tu ponencia. Perdona a su ponencia si quieres, ya que estamos. y enhorabuena, desde luego, a Ladino. Ciudadana. Y enhorabuena a Ladino por la organización. ¿No? Estoy encantado. Bueno, yo soy algo crítico con algunas cosas que se han dicho, ¿no? Yo sí quiero romper una lanza a favor de los chavales, eso en primer lugar. En segundo lugar, también quiero decir que las escuelas de negocio han sido responsables de muchas cosas que han pasado en este país, hay que decirlo, de las crisis económicas, las corrientes de conocimiento que han dado. Es decir, que no todo son cosas buenas, pero no voy a ir por ahí. Voy a ir por otro lado. Y está mal que lo diga. Yo soy muy crítico con la universidad, y está mal que lo diga porque mi padre es catedrático de Sociología, precisamente, en la Complutense. Pero soy muy crítico porque hinchamos a las universidades económicamente, hinchamos los ciudadanos con impuestos, o sea, con dinero público. ¿Para qué? Y lo has comentado, para que investiguen, efectivamente, para que generen patentes, para que construyan pues cualquier producto para que luego salga al mercado, digo yo. Y eso no pasa. Eso no está pasando y yo creo que las universidades no es que tengan que mejorar, es que tienen que poner el foco ahí solo, o sea, con la ingente cantidad de dinero con el que estamos pagando las universidades, con todos los productos que pueden salir de ahí, las patentes, la ciencia, el conocimiento, no está llegando al mercado, porque no hay transferencia del conocimiento. No hay, y eso yo creo que las universidades tienen que ser conscientes y no lo son. Y eso es mi gran crítica de la universidad, yo luego, que sería el punto 12, ya que estamos sumando puntos. Sí. No, sin duda hay mucho de eso. Hombre, lo que dirían las universidades, por lo menos públicas, sería que nos falta autonomía. Si se nos dejara, podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, en mi departamento, un máster que le íbamos dando, hacía ya 15 años, se ha trasladado a Madrid, porque vamos llevando allí los másteres de tipo práctico profesional, ¿no? Bueno, un máster ya aprobado, ¿no? Bueno, requería que el Ministerio lo autorice y tardó meses.
O sea, no podemos hacer promoción terrible, ¿no? Esto es, el gobierno tiene, sofoca, oprime, ahoga, ¿no? También luego hay mucho académico que sacó la cátedra y ya nunca más publicó, nunca más investigó, nunca más, claro, porque esa vida del catedro es fabulosa, ¿no? Das tu hora de casa al día y si quieres ni vas. Y bueno, y Madrid en concreto es un sitio que ofrece muchísimas oportunidades de todo, de vida social, de todo tipo de negocios, de todo tipo, en fin, dedicarse a investigar y estudio duro, etcétera, requiere vocación, entrega, sacrificio, también da una gratificación especial, ¿no? Y sin duda que hay mucho cátedro desengañado, escéptico, pero hay también cátedros ilusionados que quieren y no se les permite, no pueden, o sea, chocan con la burocracia, con controles. Bueno, también luego otro drama, en mi opinión, típicamente español, es el intento de los gobiernos por controlar las universidades, ¿no? En términos ideológicos, ¿no? Bueno, Barcelona, Cataluña, de repente autonomía, Jordi Pujol al poder, CiU, y ven que la UB y la UA, la Autónoma de Barcelona, son socialistas, ¿no? Queremos una universidad nacionalista, ¿no? Pompeu Fabra, ¿no? Donde la Generalitat se ha volcado y todo para Pompeu Fabra, ¿no? Madrid, gobierna el PSOE, pues quiero mi universidad, a Carlos III, ¿no? Y con Pérez Barra al frente es el vivero del PSOE, de cargos, nombramientos, dictámenes, textos, todo, ¿no? Llega al gobierno del PP, también quiero mi universidad, Juan Carlos I, etc. O sea, los gobiernos quieren tener su, o sea, la UPV, etc. Intento de los gobiernos y eso hace mucho daño, ¿no? Desnaturaliza, pervierte. También, claro, ahí vienen todos los académicos que entonces se venden y quieren hacer carrera política, influir. Claro, hay también mucho dinero por medio, ¿no? Para todo tipo de... O sea, hay mucha corruptela, ¿no? Pero con frecuencia ves gente valiosa que quiere trabajar y tiene que romperse los dientes contra burocracia, controles, lentitud. Eso es desesperante, ¿no? Pero la autonomía sería una gran solución, ¿no? Pero hay miedo a dar autonomía. En general, en España, el control va más en todos los órdenes, ¿no? Control y, con frecuencia, control ineficiente, porque la burocracia es lenta, es poco eficaz. Bueno, los médicos, por ejemplo, la sanidad es un tema ardiente. Bueno, los médicos se quejan en Alemania y en España de que dedican muchísimo tiempo a hacer informes, ¿no? Y a responder a cuestionarios, mucho control. Vale. Mucho control y poco tiempo para la labor asistencial, ¿no? Margarita. Perdón. El orden de intervenciones. Vale. Por todo, ¿no? Por estructuración, por desarrollo, las anécdotas, referencias. A mí me toca el reto 12+1. ¿Qué hay en este planteamiento de universidades como gasolineras o como aeropuertos, en España me refiero? Y además, en esta España envejecida, ¿qué hay del reto demográfico? Es decir, ¿cómo se va a sostener, ¿no?, esta red universitaria? ¿Qué universidades van a lograr la sostenibilidad y qué otras no van a lograrlo? Sí. ¿Cuál sería hoy en Occidente, bueno, casi en el mundo mundial, el país de referencia? O sea, cuando la gente vota con los pies, es un voto muy gráfico, ¿a dónde van? Pues Norteamérica, ¿no? Alguna isota, pues Cambridge, Oxford, Zurich, pero en fin. Y bueno, allí hay 1.300 universidades, ¿no? Bueno, en el mundo hay unas 25.000 para cerca de 300 millones de estudiantes. Bueno, la gente, si puede, va allí, ¿no? O sea, entonces allí es la libertad. Hay 50 excelentes universidades, 300 que son una porquería y van cerrando porque todo es vivo. Claro, aquí en España hay unas malas y sin alumnos y nadie cierra. Bueno, una privada sí, pero en Soria, escuela de magisterio, con 4 alumnos, ahí están, ¿no? Bueno,
recuerdo a Paco Rasti cuando dirigía el CIMA, un día en su despacho, y le llaman teléfono, oye, Rasti, sí, somos de X Johnson, una consultora norteamericana que trabaja en temas de salud. Mire, estamos en Logroño y el gobierno de Rioja pone en marcha un CIMA local, ¿no? Que ahora existe. Bien. Bueno, pues entonces ya está el edificio en construcción, pero queremos que nos ayuden a hacer el proyecto de investigación y de trabajo para el edificio, ¿no? O sea, no había proyecto. Porque es muy fácil hacer edificios, eso está chupado, ¿no? O sea, y ves, el último chiringuito tiene una sede fabulosa, ¿no? Lo difícil es el proyecto, ¿no? Y la gente que lo va a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí cada autonomía hay que tener de todo, porque para la gente de Logroño es humillante tener que ir a Zaragoza o a Pamplona, ¿no? Bueno, pero para la gente de Tudela es humillante tener que ir a Zaragoza o a Pamplona, por eso quieren su campus en Tudela, ¿no? Entonces, pues mientras el gobierno tenga presupuesto, pues aquello se financiará, ¿no? Aunque sea una ruina, ¿no? Bueno, he hablado antes de la Autónoma de Barcelona, una clásica. Ha estado en mi Facultad de Comunicación años sin junta directiva, porque había tal pelea interna que no se ponían de acuerdo en elegir decano, ¿no? No importa, ¿no? El rectorado interviene en la facultad y ya está. O sea que en una cosa pública, aunque no haya gobierno, pues no pasa nada, porque el Estado cada año ingresa el dinero y punto, ¿no? Si un privado tiene al gobierno, tiene que cerrar porque se hunde, ¿no? En Navarra hemos cerrado alguna carrera porque no había alumnos, pues se cierra, ¿no? Pero esto en el ámbito público nunca pasa, ¿no? El campus de la U de Extremadura tiene más títulos que la Complutense, ¿no? En 8 campus, Mérida, Plasencia, Almendralejo, tal. ¿Eso qué sentido tiene? Bueno, facultad, ¿no? En todo, en Soria, en Ávila, en Segovia, facultades con nada, pero claro, una facultad es fabuloso porque hay que nombrar decano, la contratan. Bueno, así surgió el campus en Tudela, ¿no? ¿Conocéis la historia del campus de Tudela? Ligada a James Bond. Ahí se rodó una película de James Bond, cuando era Pierce Brosnan el actor, ¿no? Que se desarrolla en Kazajstán. Y que Kazajstán son las Bardenas, ¿no? Unas semanas del rodaje, ¿no? Y un político de Izquierda Unida en paro tuvo la idea, bueno, vamos a una comisión, una memoria de 250 páginas que yo he tenido en mis manos, comillas, Centro Internacional de Cine y del Audiovisual, comillas, para Tudela. Y a eso entraron al trapo, ¿no? Las autoridades locales, Antonio Catalán, hotel, tal, y el gobierno. Hombre, en privado reconocían, no tiene sentido un campus en Tudela, ¿no? Pero bueno, hay dinero. O sea, igual que había dinero para hacer los arcos en la Fórmula 1 y otro aeropuerto, hay dinero, ¿no? Y claro, y dinero, esto supone, bueno, la gente lo quiere, porque no quieren ir a estudiar a Zaragoza o a Pamplona, ¿no? Por supuesto, no haremos sobre el cine, será fisioterapia, agroalimentaria, etcétera, ¿no? Y un campus contrata de obras públicas, hay que nombrar desde rector hasta conserje, ¿no? Hay que cortar la cinta y apuntarse tal, ¿no? Si luego de 20 años eso no funciona, ya otro que lo cierre, pero de entrada, para el gobierno en el momento, son todo ventajas, ¿no? Ahí tienes etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues el campus de Tudela... La respuesta es que la demografía es poco relevante. Salvo que Bruselas imponga el cierre, porque si no, pues ahí seguirá, ¿no? Sí. Y España está llena de Tudelas, ¿no? Sí. Alejandro, un placer, un auténtico placer. Me has dejado sin palabras en tu exposición. Creo que has dado una disección, como decía Ladino, muy certera y muy acongojante, ¿vale? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que vivimos en una situación con muchos retos. Yo soy el gerente de la Pública de Navarra y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho. Quizá sobre todo la de la autonomía universitaria, en el sentido de que a la universidad hay que dejarle hay que dejarle, luego pedirle cuentas, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos un problema de modelo que tú mismo has mencionado, que es el
En Estados Unidos hay una tradición de filantropía que aquí no tenemos. Aquí no consideramos la educación como algo que se deba apoyar, por tanto, lo tenemos que apoyar desde los ámbitos públicos. Y hay que conjugar el hecho de apoyar a la universidad públicamente porque no tenemos otro apoyo, ¿no? Lo cual es una dificultad para la autonomía. Por otra parte, tenemos el reto de la financiación de la universidad. El MIT, 2.000 millones de dólares de presupuesto, 20 veces para 10.000 estudiantes, 20 veces más presupuesto o 10 veces más presupuesto que la pública y la Universidad de Navarra juntas al año, ¿no? Pues estamos hablando de otras ligas. Antes de ir a las preguntas, hay un tema que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, y es que haya demasiados licenciados en España. Es decir, estamos creo que 3 puntos por debajo de la media de la OCDE en licenciados de grado. En licenciados de máster estamos cerca de 10 puntos por debajo. Y que el reto de la FP tiene que venir de los que no estudian. O sea, el crecimiento de la FP sin duda tiene que venir de los que no estudian y no tanto de la universidad. Es decir, los datos apuntan a que no hay un exceso de licenciados y que probablemente tampoco haya un exceso de universidades si las cosas se hiciesen bien. Massachusetts, 54 universidades. En un ecosistema que se entiende, un ecosistema que en Massachusetts pasa lo mismo que aquí. La universidad y la sociedad no se entienden si los ponemos a hablar juntos, no se entienden. Necesita de unos traductores, necesita de un ecosistema que comprenda cómo funciona, lo que Alejandro comprende, cómo funciona la mente del investigador, que lo comprenda y que establezca traducciones y puentes. Y eso es lo que no tenemos aquí, porque la universidad tiende a hacer TRL0, TRL1, TRL2, TRL3, vuelta a TRL0. Es decir, proyectos de financiación básica, pero en financiación del plan nacional, etcétera, y volvemos al punto de partida. Y la empresa y la sociedad necesita TRL6, TRL7, y hay un hueco que no cubre nadie. En eso hay que incidir. Bien, voy con las preguntas. Estamos hablando de que en Estados Unidos, que es la referencia, hay muy buenas universidades, las referentes en el mundo, en el Reino Unido también, Oxford, Cambridge, etc. Sin embargo, sus sociedades no parecen evolucionar de forma muy distinta a la nuestra en cuanto a que ese problema del alumnado, y como mencionaba Ladino, cuando vamos fuera vemos que el nivel que no tiene, o sea, si hay que preguntarles por Homero y por Dante, todavía tienen menos idea que los nuestros. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo que tenemos un panorama dantesco, nunca mejor dicho, en lo que está viniendo, ¿no? Entonces, si las universidades en ese aspecto no parece que estén dando una solución, ¿vale? ¿Por dónde hay que ir? Yo creo que no es una solución política o solo política, sino que la propia academia necesita dar un paso adelante en lo que es la educación. Y las universidades que tenemos facultades de educación, académicamente tendríamos que dar un paso adelante para ver qué está pasando en la educación, y no tanto en la secundaria, sino en la primaria. Que en la secundaria, por supuestísimo. Mi mujer es profesora de filosofía, te conoce y está asustada. O sea, están asustados. Entonces, ¿por dónde ir en ese aspecto? Las dos preguntas serían, en Estados Unidos no parece, o en los países referentes no parece que el modelo universitario tampoco les esté llevando a ningún sitio en ese aspecto, y ¿por dónde habría que transitar? Gracias. Al final el problema va a ser cultural, más básico, ¿no? En Norteamérica, investigación. ¿Quién es el primer contratador de investigación en el mundo universitario? El Pentágono. El Pentágono, o sea, claro. Entonces, bueno, pues gran parte de ese esfuerzo investigador va hacia el sector del armamento y de la industria militar, ¿no? O sea, Internet, ¿dónde nace?
en el ejército yanqui, ¿no? Para comunicar las bases y tal. O sea que, al final, el complejo militar, industrial, es determinante. Eso no es toda la sociedad, evidentemente, ¿no? Ahora, ese deterioro que se advierte en la educación secundaria, etcétera, ¿no? Claro, no se da, por ejemplo, en Oriente, China, Japón, Singapur, Corea, etcétera, ¿no? Y yo, al hablar de esto, con frecuencia, estos últimos años, cito un caso de una estudiante china llamada Cui Yue, de una provincia del interior, que estudia en Beijing University, que es como el Harvard de China, ¿no? Economía internacional, tercer año, ¿no? Es hija única, como ponía la ley del hijo único, de un médico y de una funcionaria, ¿no? Claro, en estos países, Japón, etcétera, un buen trabajo implica un título de una universidad de prestigio. Y eso implica un colegio de prestigio. Ya empezamos casi con la guardería, o sea, el embudo selectivo, ¿no? Y Cuyo, efectivamente, que era una gran destacaba, pasa los últimos años de bachillerato interna preparando el ingreso en Beijing University. Porque de su provincia se presentan 400.000 candidatos para 100 plazas. Ella saca el número 40. Y ahí está en Beijing y dedica cada día a clases y estudio 15 horas. Es la delegada de AIESEC en su facultad, ¿no? Y vive en una habitación de 10 metros cuadrados con otras 3 chicas. Y va a ver a sus padres una vez al año. Y ya sabe lo que hará cuando termine. Hará una práctica en una empresa internacional y pondrá un negocio que ya tiene pensado, ¿no? Cuando yo cuento toda esta historia de Cuyue a jóvenes españoles, en Buenos Aires, en Chile, etc., me digo, ¿y esto, por lo que cuento, os afecta? ¿Tiene que ver con vosotros? Tiene que ver, porque si este mundo no cambia, vais a trabajar para Cuyue. Si os va bien, seréis el delegado de Cuyue en Buenos Aires o en México. Y si os va mal, seas el que cuando llegue Cuyue a México le cojas la maleta en el hotel para tal. Salvo que trabajes no como ya 15, sino 16 horas. Por supuesto, se puede discutir si ese tipo de vida es una vida deseable. Pero en fin, el modelo que hoy impera gana Cuyue, ¿no? O sea, ellos no tienen ni fracaso escolar ni nada. Claro, ya también desde el año 2, tú para ping-pong, tú para no sé qué, tú para cuál, y una presión tremenda, y ya gente de primera que se suicida porque no llega a la... Bien, pero esa gente es la que va a mandar, ¿no? Alguien me comentaba, claro, ya con esta cuadrilla que conoce Aladino, pues además del monte también hay que comer. Bueno, la hostelería ya está en manos de chinos, ¿no? Y pregunta... El otro día tomamos un pincho de tortilla en el Otero, que tiene tal. Hay un matrimonio chino con 2 alumnos en edad escolar que están allí haciendo los deberes, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿no? Y alguien comentaba, ¿alguien ha visto a una familia china en los parques de juego infantil, en los merenderos que hay en las mesas en la ribera del río, etcétera? No, ahí no están los chinos, están siempre trabajando, ¿no? O sea, no hay nada de ocio ni de... Bueno, o sea, en este modelo que es el vigente a día de hoy, gana el trabajo de los chinos y de Singapur y de tal, que es lo que los occidentales ya no hacemos, ¿no? FP. ¿Cuál es la referencia cuando hablamos de FP? Alemania y el sistema dual, ¿no? La maravilla de las maravillas, ¿no? Combinar el aula con el taller a la fábrica, en verano prácticas, tal. Declaración reciente del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria. Dice, ahora cada verano quedan sin cubrir más de 50.000 plazas de prácticas en empresas y talleres. Y 2 puntos, comillas, junto a deficientes conocimientos de matemáticas y lengua alemana, las empresas echan de menos la disposición para trabajar, disciplina y capacidad de esfuerzo. Muchos jóvenes son incapaces de levantarse puntualmente, asistir a clase, hacer los deberes y, en general, aguantar una jornada de trabajo de 8 horas. O sea, ¿dónde queda el milagro alemán? O sea, van un día y no vuelven porque joder, hay que madrugar, ¿no? Bueno, así nos van, ¿no?
Entonces, claro, yo me jubilé el año pasado, última clase, tal, les dije, bueno, en fin, estaban ahí las autoridades, tal, digo, muy bien, un poco también de humor. ¿Y ahora qué? ¿Qué debéis hacer vosotros? Acabar la carrera con buenas notas, también en sociología, ¿no? Para optar a un buen trabajo y pagar una pensión, porque de aplausos no se vive, ¿no? O sea, que cuento con vosotros, ¿no? Pero bueno, ellos ya saben que no habrá pensión para ellos, ¿no? Y están atormentados. Eso es parte del malestar juvenil. Un mundo... Y bueno, cuando me preguntan, sin duda tenéis razón en que los adultos os dejamos un mundo hecho una mierda, una porquería, ¿no? Deuda, mal ambiente, el medio ambiente contaminado. Podéis enfadaros con motivo, aunque ya, bueno, pues a lo hecho pecho, ¿no? Pero entonces, si este sistema explota o implosiona, porque puede ser, bueno, pues haréis otro sistema vosotros. Ya, eso estaría tarea vuestra, ¿no? O sea, tenéis que hacerlo, ¿no? Que arremangarse, como la vida en el planeta no se va a detener, bueno, pues tendréis que hacer un mundo con otras bases, ¿no? Pero, porque con estas, China va a mandar. Cuando ahora ya entramos, todos, como ahora, Xi Jinping, los jóvenes con angustia, al campo, a la cosecha, ¿no? Y acabadas. Bueno, pues si este sistema se va al cuerno, pues la gente joven tendrá que hacer otro mundo, ¿no? Claro, yo conocí la Alemania de posguerra, ¿no? La gente que levantó el país, yo los he conocido, ¿no? Se hace, un país se levanta con trabajo, con esfuerzo. Claro, también el problema es, digo, cultural, porque educación es, como decía el de Oxford, aprender a distinguir, criterio, ¿no? Distinguir una manzana de una pera, una jirafa de un antílope, un Toyota de un Volkswagen, una monarquía de una república. Bien, pero también lo bello de lo feo, lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, ¿no? Y para esto hoy nos faltan criterios. Hay un mal cultural, ¿no? Ese es el problema, ¿no? En gran parte, ¿no? Sí, no debería ni siquiera preguntar, porque lo que has dicho al final ha sido un buen colofón. Pero lo mío va a ser una pregunta. Van a ser 3 conceptos. ¿Cómo se incardinarían hacia un futuro que tú más has señalado que va a ser de esta manera, que sería la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial? Bien, sin duda, bueno, no sé qué pasa exactamente porque ayer el estado de Montana, en Estados Unidos, ha prohibido TikTok en su estado. Bien, hay temor, recelo. Hombre, hace 12 o 15 años aparecieron con una fuerza, con una especie de cometa, los MOOCs, ¿no? Los cursos online, justamente en Massachusetts, etcétera. Dice, bueno, este ya es el futuro. Han pasado esos 12 o 15 años y ¿qué ha ocurrido? Apenas nada, ¿no? O sea, como lo que pasa en un aula de seminario entre un profesor y 10 alumnos, no hay igual. O sea, eso es algo imbatible. Hombre, la cosa online está bien como complemento, suplemento, como muleta, la gente mayor, alejada, está perfecto, ¿no? Pero como el cara a cara, eso desde Platón hasta el día de hoy sigue siendo imbatible, ¿no? Y, bueno, entre que soy mayor, que soy un analfabeto informático, o sea, durante años y años, cuando viajaba yo los veranos por ahí fuera, por Alemania y por América, al volver no sabía ni encender el ordenador. O sea, la secretaria tenía que venir, ¿esto cómo se enciende? ¿No? Porque no se me había borrado por completo. O sea que, bien, pero entiendo que... Bueno, también yo cuando hablamos de pantallas y de tecnologías, cito mucho a un crítico literario alemán del siglo XX, Marcel Reich-Ranicki, que falleció hace poco, ¿no? La gran autoridad en Alemania en crítica literaria, ¿no? Que cuando apareció la televisión como fenómeno de masas, en Europa, años 50, 60, dijo una frase que la aplicaba a la tele y que yo aplicaría hoy a las pantallas. Decía Reich-Ranicki, la televisión hace a los listos más listos y a los tontos más tontos. Bueno, la pantalla es una maravilla si se usa con criterio, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Pero ¿cuánta gente la usa con criterio? Me pregunto, ¿no? Tenemos a los jóvenes en las clases, todos con sus... Se sabe, la gente joven mira cada día la pantalla
más de 200 veces. Gente que se va a la cama con la pantalla, se despierta con la pantalla. Esa gente es gente de por sí dispersa, no se concentra. Eso no van a triunfar, no van a plantar cara a Cuyuen. Cuyuen no está todavía con la pantalla, ¿no? Bueno, me contaba una profesora de historia en Madrid, pero vale para cualquier sitio, ¿no? Que profesora en un pueblo de la Sierra de Madrid, tiene alumnos de todo tipo de procedencias, rumanos, magrebíes, y una alumna china, ¿no? Dice, la clase es un caos terrible, pero la china está concentrada haciendo sus deberes, ¿no? En el orden. Con 10 años, ¿no? En Brunete, en la Sierra de... Bueno, claro, pues esa china será la jefa de la que... Será la cuello del colegio.